Hoy tengo el placer de entrevistar a Rodrigo, es terapeuta y Generative Coach. Buenos días, Cristín. Ante todo, gracias a Carlos, evidentemente, por esta amable invitación. Me encanta que me deis esta oportunidad de compartir un poco con nuestros amigos y toda la gente interesada en estos intereses que, por lo que he visto, son comunes, ¿no? Con la caja de Pandora y todo lo que, como veis vosotros. Bueno, ¿qué soy? Ante todo, procuro, ¿no? Ejercer de ser humano lo más posible, y ese es mi gran reto, ¿no? Morir aprendiendo a ser un ser humano. Aquello que nos diferencia del animal, puramente, ¿no? Y efectivamente ejerzo de coach y de terapeuta desde hace unos cuantos años. Dejé morir a un director financiero que existía, que había en mí, para convertirme en esto que amo y que realmente me llena y que, en definitiva, he sentido que es lo que necesito hacer en esta vida, ¿no? Interesante, sobre todo de un sector tan... Director financiero, eso era mucho de cabeza, ¿no? Y tener esa transformación y esa conexión que tiene que haber ocurrido con tu corazón para que tengas esta necesidad de ayudar a la gente me parece maravilloso. Absolutamente, un cambio realmente muy importante en mi vida. Es decir, estoy muy agradecido de esa parte de mi vida laboral porque me enseñó la estructura laboral, me enseñó muchas cosas que incluso utilizo ahora en el mundo de la empresa porque entiendo la mentalidad del empresario. Pero me enfermó, literalmente me enfermé en ese trabajo porque no tenía nada que ver con lo que yo era. Siempre, desde que tengo uso de razón, tuve muchísima empatía, mucho sentir lo que le pasaba al ser humano, a la humanidad, ¿no? Y nunca supe canalizar eso, aunque hace muchos años que soy maestro de Tai Chi, de Qigong y estudié medicina china, digitopuntura, acupuntura y masaje tradicional chino, tuina en Tailandia, masaje tailandés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eran como aficiones que en mis horas libres, después de mi trabajo de director financiero, pues enseñaba Tai Chi y hacía estas otras cosas. Hasta que tomé la gran decisión de abandonar la comunidad, de un despacho, de unos ingresos, de una situación económica determinada, para llenar el corazón en lugar de llenar el bolsillo, ¿no? Eso es muy interesante, ese descubrimiento que has hecho, ¿no? Porque la riqueza realmente no reside en los euros o en el dinero o en la moneda que te toque según el país en el que estás. Realmente la riqueza reside en ser felices con nosotros mismos, amando desde el corazón y poniendo nuestro grano de arena para ayudar a este mundo que tanto lo necesita para que podamos ganar más conciencia y vivir en un mundo mejor, porque realmente esa es la riqueza, ¿no? Esa es la felicidad, por ejemplo, que yo siento cuando veo un despertar, cuando sale el sol, eso me da felicidad. Yo creo que sentiría la misma felicidad si me tocara 1.000.000 de euros que ver el sol. Es esa conexión que ya acabas teniendo y esa necesidad de ayudar a las personas y también, de cierta manera, ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo, en mi caso, como Health Coach, que estudié en el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York, aparte de otras cosas que he hecho, pero esto ahora no viene a cuento. Digamos que tengo un título para justificar toda la experiencia que he hecho en mi vida, ¿no? Que es porque la gente necesita ese título para verte como alguien profesional cuando realmente quizás no lo necesitaríamos. Pero bueno, tenemos ese título, tenemos esa aceptación social gracias a este título para ayudar a las personas. Y realmente es esto, ¿no? Es ayudar a las personas a que anden solas, no crear dependencias, como igual antiguamente sí que se hacía entre los terapeutas y los pacientes o los que empezaron con la sanación alternativa. Realmente hoy en día también tenemos esa suerte de vivir en una sociedad que ya unifica esa ciencia, esa terapia alternativa. Muchas veces también cada vez más hablo con personas que son de formación básica de medicina tradicional, pero que han hecho el cambio a la medicina alternativa, ¿no? Entonces esto ya da cierta credibilidad
a lo que nosotros hacemos, ¿no? Llámalo PNL, llámalo Generative Coach, llámalo Health Coach. Gracias a este cambio que está viendo la sociedad, se está viendo que hay algo más allá de la materia, algo que sentimos, esa energía que sabemos que existe, que igual no se puede tocar, no se puede ver, pero sabemos que es muy importante para hacer ese cambio, ¿no? En ese sentido es muy importante hacer esa conexión, como he visto en ti cuando te has introducido, de nuestra cabeza y nuestro corazón, porque realmente digamos que tenemos mucho más que solo un cerebro. Tenemos por lo menos 3, que es el cerebro, lo que es la boca del estómago y el corazón. Y alguno diría seguramente que tenemos alguno más. Pero realmente si nosotros ya trascendemos el hecho de que somos mucho más que este ego y esta cabeza y conseguimos tener esta conexión con nuestro corazón, vemos que esa voz que no escuchamos pero que sentimos, esa voz del corazón es mucho más potente que muchas veces lo aprendido, ¿no? Ese programa con el que nacemos en este mundo y con el que nos identificamos con el ego hasta que nos damos cuenta que somos mucho más que eso. En mi caso son mucho las emociones en conexión de cómo nos afectan a la hora de comer. Siempre con los que ya me conocéis, tengo aquí mi diagrama de alimentación primaria, que es todo aquello que nos nutre pero que no está en el plato. Y eso es lo importante. Nuestro mundo emocional, que tú bien dices que está muy relacionado con nuestra evolución también, es el que nos influye a la hora de comer, ¿no? Sin embargo, en este proceso de cambio de estado, siempre van a surgir emociones. Y es cierto que a los coaches cada vez nos dan más formación en el ámbito emocional, pero yo vi pronto que no era suficiente. Y siempre se mezcla. A veces he estado escuchando un director de zona de un banco, siguiendo todo su proceso de organización y de una reunión, por ejemplo, con los directores de agencias y cómo tienen que planificar esa reunión y cómo se expresa. Y hay una mezcla ahí entre mentorización y coaching. Y al final, el hombre lleva 20 años haciendo reuniones. Conoce perfectamente el ámbito en el que está moviendo. La dificultad que tiene es emocional. Entonces, me pareció importantísimo abordar eso. Y además me interesa el ser humano como a ti, como algo completo, íntegro. La medicina alopática, la medicina moderna, desglosa al hombre. Es decir, un especialista en mano, un traumatólogo especialista en la mano, es absolutamente un crack. La mano es de las partes más complejas en anatomía, tú lo sabes, en anatomía patológica, y es un experto en mano, pero no tiene ni idea de cabeza, ni de pie, ni de rodilla. Es decir, no segmentan. Y a mí me importa mucho esto de la integración, de ver al ser humano como un todo, ¿sí? Entonces, separar la parte más intelectual, ¿no?, de la emocional, por falta de conocimiento, me costaba mucho. Por eso necesité formarme como terapeuta y como coach. Y al final no deja de ser un cambio de estado. Una persona que está emocionalmente alterada, desde el punto de vista de la terapia, psicoterapia, lo que quiere provocar es un cambio de estado. Entonces, es lo mismo. Lo único que cambian al final son las herramientas que llevamos ahí en el carrito, en el carruaje que ponemos. Nada más, es decir, cambian esas herramientas. Pero me interesó mucho por eso, porque cuando se me quedaba corto el coaching, era como no puedo, necesito aportarle algo más a esta persona y tenía que derivar a otros, ¿no? Y también fue un camino personal, de descubrir en la hipnosis ericksoniana una excelente herramienta para mí, y a partir de ahí también empieza a crecer dentro de mí el terapeuta que existía, ¿no? Y fue un poco casi accidental, ¿no?, el descubrir eso dentro de mí y permitirle que creciera ese terapeuta. Realmente las cosas más maravillosas y los inventos más fantásticos siempre o muchas veces existen o surgen de la casualidad, ¿no?, o de la causalidad, o de esos accidentes, ¿no?, que tenemos, accidentes que yo creo que es porque
cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Ese maestro que tenemos en nuestro interior. Como sabe todo el mundo, la terapia clásica, ¿no? Estaba más fundamentada en el diálogo, simplemente, la intervención verbal. No había más que el recurso lingüístico, era muy autoritaria, no había una participación activa del paciente. El paciente explicaba su historia, su problema, y el terapeuta le decía lo que tenía que hacer. Y estaba muy orientada al análisis de las situaciones, hechos y vivencias, y muy orientada al pasado. Luego la terapia, digamos, contemporánea, la terapia moderna, cambió radicalmente esto, le devolvió el protagonismo al paciente. Es cuando nace también el coaching, ¿no? Se devuelve el protagonismo al paciente, hay una participación mucho más activa por parte del paciente. El terapeuta y coach se transforma en un acompañante de ese proceso de sanación o de transformación, etc. Y está muchísimo más orientada a la búsqueda de soluciones, ¿no? A la acción. Esta segunda etapa, digamos, de la terapia y del coach, donde nace el coaching, en nuestra época, ¿no? Más contemporánea, es muy bien acogida, ¿no? Por la sociedad. ¿Y qué es el coaching generativo? El coaching generativo recoge todo esto, ¿no? De la terapia moderna y del coaching tradicional, y le agrega la creación de una conciencia creativa, la creación de estados internos generativos, es decir, promovemos en el explorador estados internos que permitan la generatividad, la creatividad de situaciones nuevas en mi vida. Promovemos el trabajo, digamos, que involucra la creación de experiencias en sección, estoy hablando de sección, una sección práctica. ¿Por qué la creación de una experiencia? Porque cuando hablamos de personalidad, que es aquel conjunto de características y de respuestas que he ido creando en la vida, aprendidas de otros, consciente o inconscientemente, o general de formas espontáneas, ¿no? Para afrontar la vida, ha sido gracias a experiencias. Nadie aprendió en un libro, ¿no? Que tiene que llorar cuando siente algo cuya nomenclatura es pena, ¿no? Cuya definición es pena, ¿no? Hay una respuesta natural que viene no del intelecto. Entonces, para incorporar aprendizajes nuevos, tal como demostraba la neurocientífica catalana Mara Diersen, que es conocida, es un personaje que me parece muy singular y admiro muchísimo. Ella trabaja con síndrome de Down, investiga en neurociencia y demostró, tiene su trabajo presentado, varios trabajos presentados, que lo que ha favorecido el incremento de la capacidad cognitiva de las personas con síndrome de Down en las últimas décadas ha sido la riqueza de estímulos internos, de estímulos externos, perdón. Tú sabes que hasta hace 15 o 20 años, por desgracia, la persona con síndrome de Down en la foto familiar salía al final, la vestían diferente, no salía de casa, sino iba como mucho a un colegio para niños con dificultades y todos con problemas de este tipo, ¿no? Hoy en día no. Los amigos Down visten como sus hermanos, ven las mismas películas, reciben los mismos estímulos. Entonces, esto es lo que ha demostrado para hacer un trabajo muy interesante, ¿no? Y un poco esto es lo que utiliza el coaching generativo. Creamos experiencias muy vívidas en una sesión a través de trabajo Transword de Stephen Gilligan, de la programación neurolingüística que viene Robert Dills. Creamos experiencias realmente para que la persona integre de una forma no intelectual. Involucramos además la mente somática. Bajamos de la mente cognitiva al cuerpo, a la mente somática, esa de la que hablabas tú, la mente del corazón, ¿no? La eficacia del tantien, que dicen los chinos, del cerebro
como dice Mantak Chia, que tenemos en el abdomen, ¿no? Involucramos todo eso en ese proceso de creación de unas nuevas situaciones de vida, sean a nivel de empresa, siempre desde un punto de vista humanista, o a nivel individual, en cualquier ámbito, sea sanación por una cuestión terapéutica o sea de una progresión o desarrollo personal por una cuestión de otro ámbito de la vida, ¿no? Estas serían, digamos, los aportes de Liliana Díaz a través del coaching generativo, ¿no? Trabajar con la mente cognitiva, sin dejarla de lado, pero la sentamos un poquito para trabajar con la mente somática y también la mente del campo, esa sabiduría que hay en nuestra cultura, ¿no? No es nada esotérico realmente, ¿no? Cuando hablamos de energía tampoco hablamos de nada esotérico, es la energía que produce un sistema nervioso, por ejemplo, y que hace que yo gesticule, ¿no? Estoy enviando un impulso eléctrico, porque por alguna razón he aprendido a acompañar, ¿no? Con un lenguaje no verbal lo que quiero expresar. Esto sería un poco, en términos muy generales, el aporte del coaching generativo. Qué bonito lo que dices de los niños de síndrome de Down, porque son altamente inteligentes a nivel emocional. Tenemos tanto que aprender de ellos, la humildad, la capacidad de amar que tienen. Y realmente, ahora también se está llegando a la conclusión de que tener un hijo de síndrome de Down es una gran lección de amor incondicional, porque la única manera o la manera más efectiva de ayudar a un niño que tantas dificultades va a tener en la sociedad, que gracias a Dios esto ha cambiado mucho, es a través del amor incondicional de los padres. Y son tan inteligentes a nivel emocional, a nivel... Y creativos. Y tienen son pequeños genios. Y la verdad es que es maravilloso que hayas dado este ejemplo. Y también lo que dices tú, que cuando hacemos coaching, nuestros coaches nos hacen de espejo, ¿no? Me acuerdo mucho del director del Instituto de Nutrición Integral, Joshua Rosenthal, que decía, bueno, yo cuando empecé como coach era curioso porque todos los coaches que me venían tenían el mismo problema que tenía yo, ¿no? Entonces, era a través de hacer el espejo la propia sanación también, ¿no? Entonces, ahora mismo he hecho una entrevista muy interesante y ella decía, es que nos terapeuteamos entre nosotros, ¿no? O nos coacheamos entre nosotros. Quizás sea un nuevo verbo que se pueda utilizar, ¿no? Igual que whatsappear. Y también lo que me parece muy bonito es realmente el respeto que se está creando de los coaches de hoy en día, los terapeutas, y también de los médicos, hacia los pacientes, clientes, coaches, ¿no? Lo que sea en cada situación, porque realmente esa empatía hacia la bioindividualidad de cualquier persona que viene hacia nosotros es la que ayuda a sanar a esa persona. Porque, como tú bien dices, los libros nos explican la teoría, pero la práctica es totalmente diferente y es a través de las experiencias que podemos aprender a ayudar a los demás y, por ende, a ayudarnos a nosotros mismos. Porque tú tienes una situación y las reacciones son múltiples. Si tú tienes tu realidad, por ejemplo, y reaccionas ante una ruptura de un brazo de cierta manera, pero el vecino o tu amigo o tus padres o tus hijos reaccionarán de otra. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad verdadera? ¿Cuál es la verdad? Entonces, no hay una verdad única, no hay una realidad única. Cada uno tiene su realidad en función de su capacidad de reaccionar ante cierta situación, ¿no? Porque una situación nos genera un pensamiento, que nos genera un sentimiento que nos hace reaccionar de cierta manera. En mi caso lo extrapolo a la alimentación, personas con trastornos alimenticios que tienen ataques de ansiedad, que tienen ataques de gula, que no pueden dejar de comer, es porque realmente no han logrado tener otras herramientas que no sea la comida para pasar ese dolor tan profundo que tienen a un plano físico, que con ese plano físico sí que pueden trabajar, por muy contradictorio que parezca, pero porque una persona que tiene anorexia, que tiene bulimia, se siente muy culpable porque se ve incapaz de gestionar sus sentimientos. No obstante, es más fácil para esta persona lidiar con ese malestar físico que le genera el tener ese trastorno con la comida que no tratar el problema en sí, ¿no? Entonces, sin duda. Sí,
Sí. Y es muy bonito, pues, que realmente hoy en día haya esta diversidad para poder ofrecer a cada uno, es como coaching customizado, ¿no? Me gusta decirlo, porque cada cliente, como individuo que es, tiene esa opción de contactar con las personas con las que resuenan, ¿no? O sea, que no es digamos, un coaching general como la medicina general, sino que hay muchas especializaciones también potenciadas por el mismo ser del coach, que puede ayudar a determinadas personas. Y es una manera también de crear una gran sociedad entre nosotros los coaches y, lejos de pisarnos, ayudarnos en este sentido, ir de la mano, porque todos juntos somos los que podemos hacer cambios. Y si no, donde no llego yo, llegarás tú. Esto entronca también con algo que me impregna mucho mi forma de hacer, que es una frase, creo que compartía contigo el otro día, de Jung, que dice: domine todas las técnicas y conozca todas las teorías, pero cuando esté ante un alma humana, sea apenas un alma humana. Es decir, yo pasé esa etapa inicial, el primer año, sobre todo de ejercicio profesional, donde no estás ahí, escuchas aquello que te dicen y empiezas a pensar, ¿no? A buscar en tu almanaque interior a ver qué dinámica de PNL utilizo, ¿no? Para solucionar esto, hasta que se transforma en algo extremadamente intuitivo. Porque de hecho es cierto, como dicen, con ánimo de crítica fácil y destructiva, que por ejemplo la PNL no es una terapia, es una pseudoterapia. Yo afirmo que no es, y lo afirmo rotundamente, que no es una pseudoterapia y tampoco es una terapia, y nadie ha pretendido que lo sea. Es como, es tan estúpido, con perdón de la expresión, tan absurdo, como decir que una jeringa es una terapia en sí. Una jeringa es un instrumento terapéutico en manos de un terapeuta. La PNL es un instrumento, solo es una herramienta de exploración y esencialmente de autoexploración, ¿no? Y podemos ayudar a otros con esta herramienta, que la podemos convertir en una útil herramienta terapéutica en procesos de terapia, ¿no? Pero no es en sí una terapia y por lo tanto tampoco es una pseudoterapia. Nadie pretende que sea una terapia, es un instrumento que puede resultar terapéutico. Y en esa línea, hablabas antes de las terapias alternativas. A mí me gusta hablar de complementariedad de las terapias complementarias. No creo que hayan alternativas realmente, sino que hay complementos. Como somos un todo mucho mayor que un solo aspecto, y como bien dices tú, cada individuo es único en su forma de responder, en sus estrategias de afrontamiento en la vida, muchas veces, o generalmente siempre, necesitamos de muchas cositas para poder avanzar. Al principio, cuando empecé a ejercer, también estaba esa frustración de, uy, no ha hecho todo lo que quería conmigo, no lo ha conseguido todo, wow, ¿qué he hecho de mal?, ¿no? Siempre podemos hacer algo mejor, pero esa pretensión de que lo tiene que solucionar conmigo, cuando uno se desprende de eso y lo suelta, es exquisito. Y se produce incluso más magia, ¿no? Es decir, ahí es donde entra esa sabiduría, ¿no? De poder entregar y confluir contigo, ahora que me parece precioso, desde esos dos ámbitos, ¿no? Alimentar de una forma saludable en todos los sentidos, no solamente el físico, pero alimentar de una forma saludable el cuerpo, desde la alimentación física, ¿no? Con una conciencia mayor de cuántos gramos me tengo que meter en el cuerpo, ¿sí? Para no engordar, por ejemplo, ¿no? Con una conciencia mucho mayor y confluir con otras herramientas que nos puedan servir para alimentar el cuerpo emocional, ¿no? De una forma saludable. Entonces, me encanta esta idea de la integración de recursos para ponerlos al servicio del bienestar de las personas, ¿no? Qué bonito eso de complementar. Es que son complementos realmente. La base puede ser cualquiera, pero todos son complementos y cada uno se puede hacer su puzzle de vida que a él mismo le va bien. Eso es muy acertado lo que has dicho de complementos.
Y también en este sentido me ha gustado mucho lo que dices, que todos necesitamos un poco de todo, ¿no? Tenemos que salir de las limitaciones. Muchas veces cuando a mí me preguntan ¿a qué te dedicas? ¿Eres nutricionista? Yo no soy nutricionista. Te llamas conciencia y alimentación, pero ¿qué es? ¿Conciencia o alimentación? Y yo, pues todo, porque para alcanzar el bienestar integral no podemos, o pienso que es contraproductivo limitarnos a ciertas cosas, ¿no? Porque yo no hago dietas. Si quieres una dieta, en internet encontrarás miles. Habrá muchísimos nutricionistas que te pueden ayudar a nivel de macronutrientes, micronutrientes, lo que tú quieras. Yo no soy eso, soy health coach. Health coach significa encontrar cuál es el camino de esta rueda de alimentación primaria, cuáles son los campos que son tus fuertes y tus debilidades, y juntos pasar cada ámbito, que esto requiere un proceso y no se consigue en una semana, porque para eso todos nosotros no tendríamos que existir, porque para hacer cambios de hábitos, por ejemplo, necesitamos como mínimo 21 días y quizás aún más dependiendo del programa con el que hayamos sido criados, en la sociedad en la que hemos estado, ¿no? Y también cuando a veces me dicen, me hace gracia, o dicen, es que yo miro tus redes sociales, Cristín, y no sé de qué me hablas. Y yo, pues te hablo como persona, como ser integral que soy. Un día puedes ver una receta, otro día puedes ver el deporte que hago, otro día puedes verme pues que me emociono con la salida del sol, otro día puedes verme que hoy, por ejemplo, voy a hacer un pequeño vídeo porque he hecho mi vegivera, he hecho una neverita para mí solita con mis cosas vegetales y me hace muchísima ilusión, y esta alegría que os estoy transmitiendo es la que nos hace integrales, seres integrales. No somos seres limitados, no tenemos por qué especializarnos solo en alimentación perfecta, en las proteínas o en ser personas espirituales. Somos mucho más que eso. Tenemos para empezar 5 cuerpos: el cuerpo emocional, el espiritual, el mental, y ahora me he quedado en blanco, que seguro que tú me vas a ayudar, el físico, y me he dejado uno, y el etérico, por ejemplo, pongamos, pero habrá muchos más. Y eso es lo que somos, y cada vez más personas están llegando a la conclusión de que realmente lo son. No somos solo nuestro trabajo, o no somos solo esa educación que hemos recibido, somos mucho más. Por lo tanto, yo ahora también noto, tal y como están creciendo las conciencias y están despertando, que ahora también tengo una mayor aceptación que no hace 2 años. Por ejemplo, cuando yo empecé, que todo el mundo decía, health coach, ¿qué es eso? ¿No? Yo solo conozco al dietista, nutricionista y al psicólogo. Pues no, somos mucho más que eso. Y para tener esa coherencia entre nuestra alimentación y nuestras emociones, tenemos que saber en qué sentido o cómo nos influyen nuestras emociones en la comida, el por qué tenemos ciertos hábitos. Por lo tanto, es muy importante que abramos nuestra mente y, por ejemplo, unas personas estarán más interesadas en cómo hacer una rutina de deporte, otras habrá que estén más interesadas en cambiar sus hábitos, otras personas más en cómo tener una alimentación sana, pero sana en el sentido de que no tenga ningún tipo de carencias. Estoy hablando de algo mucho más allá que una dieta. Una dieta para mí ya tiene como una connotación negativa. Se trata de tener hábitos saludables a largo plazo. Dicho esto, dicho esto, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, Rodrigo, para saber más sobre ti y sobre lo que haces? Mira, puede ser a través de mi página web, ¿no? www.generative-movement, movimiento generativo en inglés, .com, generative-movement.com, o directamente a mi mail rodrigo@generative-movement.com. La verdad es que tu invitación me ha parecido especialmente atractiva porque, como dije, una de las cosas que aporta el coaching generativo es la creación de situaciones nuevas y, sobre todo, lo imprescindible de la generación de estados internos generativos. Es decir, producir en mí un estado que me permita generar situaciones nuevas. Y decimos que en una mente contracturada es difícil que yo pueda desarrollar un estado nuevo y hacer ese avance, ese tránsito entre el estado actual y el estado deseado en cualquier ámbito de la vida. Pero es que no podemos desconocer
que en una mente, así como digo, que en una mente contracturada es difícil, sino imposible, conseguir ese avance, en un cuerpo contracturado, ¿no?, mal nutrido, con poca conciencia, con poca atención, incluso en sea lo que coma, ¿no?, es muy difícil producir ese cambio también. La gente está que vive tantos años como en Okinawa, que son uno de los lugares donde hay más longevidad, y se permanece en mayor estado de, entre comillas, felicidad, de bienestar, ¿no? Ese motivo de vida que tienen para levantarse cada día contentos y con energía, ¿no? El ikigai que llaman, ¿no? De ikivida, ikigai, de algo que merece la pena, ¿no? Es como, por eso que en el coaching generativo, que también es algo que es un aporte del coaching generativo, no trabajamos con objetivos perfectamente definidos como la PNL tradicional o el coaching tradicional, porque a veces trabajamos meses o semanas, ¿no?, en un objetivo muy perfectamente definido, y cuando conseguimos el objetivo resulta de que no es exactamente aquello que queríamos experimentar, o cambia algo que no lo tengo previsto, no lo puedo controlar, me frustro. O no lo consigo exactamente como yo me frustro. El Ikigai y lo que persigue el coaching generativo es, en realidad, tener una intención potente de vida. ¿Qué es lo que más quieres crear tú en tu vida? Que incorpora el compromiso personal, ¿no? Y no esperar que venga de fuera, sino qué puedo hacer yo por mí. Y buscamos eso, un Ikigai, una intención de vida, que puede ser variable en el tiempo, que es flexible, que se va adaptando a mis propias necesidades cambiantes como ser humano, y que además puede impregnar la vida que yo ya llevo, ¿no? ¿Cómo poder conjugar todo eso? Totalmente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Y os animo que os pongáis en contacto también con Carlos en www.educacionhumanaci, o sea que educacionhumanaci.com, o conmigo misma en info@concienciayalimentación.com, en las redes sociales. Tengo mi canal de YouTube de Conciencia y Alimentación, en Instagram, en Facebook y la página web también, www.concienciayalimentación.com. Y nos vemos pronto. Muchas gracias.